Vayamos a Juan capítulo 8, el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Di conmigo: el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Entonces el Señor da esta promesa de que el que le sigue no andará en tinieblas. Y primero que dice, no, yo soy la luz del mundo. Amén. Ahora, la palabra mundo tiene varios significados según el contexto a que se refiere. Amén. Cuando dice en esta parte, yo soy la luz del mundo, se refiere a la luz de toda la humanidad. Amén. Entonces, y en otra parte también cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad. ¿Sí? Porque en otra parte dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí se refiere al sistema, ¿sí? A todo lo que la mayoría piensa, hace y la forma como vive, el sistema político, el sistema cultural, ¿sí? El sistema económico. A eso se refiere: no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Está claro entonces? Entonces cuando aquí dice el Señor, yo soy la luz del mundo, está diciendo yo soy la luz de la humanidad. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús es esa luz del mundo, ¿sí? Y en lo espiritual, Él es luz resplandeciente. Amén. Así como cuando tú intentas mirar este fluorescente, ¿no? Y incluso empaña los ojos, es un poco sensible a la vista mirar a eso porque la luz es fuerte, pero Él es una luz multiplicado por muchísimas veces que casi no se lo puede ver. Los ojos naturales no lo pueden ver, ¿sí? Hay una experiencia en el libro de los Hechos cuando Jesús se le presenta a Saulo de Tarso, que después llegó a ser Pablo, ¿sí? Dice, vino una luz resplandeciente, de manera que la misma presencia de Jesús y su luz resplandeciente hicieron que él cayera como muerto, y por esa misma luz él quedó como ciego, ¿sí? ¿Cuántos han visto la luz que sale de la soldadura? ¿Sí? No se puede ver, y si lo ves, te quedan los ojos oscuros y azulados, todo ves negro, todo ves azulado. Incluso si ves más de una vez esa luz resplandeciente de la soldadura, te puede quemar la vista. Puedes quedar ciego por unos días, o si insistes en mirar, hasta puedes perder la vista, porque eso quema, es demasiado fuerte. Amén. Entonces, es semejante a esa luz resplandeciente, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a Apocalipsis para ver cómo lo describe la palabra de Dios a Jesús como luz. El último libro, facilito, ¿no? Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 16, perdón, desde el 11. Desde el 11, ahí describe a Jesús cómo se manifiesta Él en lo espiritual. La manifestación de Dios Hijo en lo espiritual, ¿cómo se lo ve? Apocalipsis 1 desde el 11 hasta el 16. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, o sea, una túnica, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Cuántos han visto cómo se pone el metal líquido? ¿Sí? Cuando está líquido, ¿por qué? Porque está en un horno, ¿sí? Y brilla.
Pero en este caso era bronce, ¿no? Bruñido quiere decir estaba pulido, refulgente, ¿qué quiere decir? Estaba ahí líquido, en su estado líquido por el fuego. Y semejante a esa forma de ver, se veía los pies de Jesucristo. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo sé que todos alguna vez han intentado ver el sol y no se puede. Que dicen empaña, ¿no? Y semejante es el rostro de Jesús. ¿Y quién lo vio? El apóstol y profeta Juan en aquellos tiempos, y actualmente muchos hijos de Dios también han tenido esas experiencias y decían: no puedo ver su rostro, vi sus pies, vi su túnica, pero no pude ver el rostro de Jesús. Muchos dicen: he visto sus manos, las cicatrices que hay en sus manos, en sus pies, pero el rostro no lo pueden ver porque es muy resplandeciente. Amén. Y Él es luz. Él es luz. Entonces, esa luz representa el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la verdad. Todo lo bueno representa el bien, representa la vida. Es todo lo contrario a las tinieblas. ¿Y qué representa las tinieblas? La maldad, el pecado, lo perverso, lo inmundo. Eso representa las tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, y cuando dice ahí el reino de las tinieblas, es todo ahí lo malo. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, vayamos a Juan capítulo 1. Volvamos a Juan capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 5 también, ¿sí? Del 1 al 5, escuchen, dice: en el principio era el Verbo. También está hablando de Jesucristo, ¿sí? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí la palabra verbo significa la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Él existía desde la eternidad. Por eso dice acá en el principio, o sea, antes que exista este planeta. ¿Amén? Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, la palabra de Dios. Este era el principio con Dios. En otras palabras está diciendo: este estaba en el principio con el Padre. ¿Sí? Todas las cosas, escucha bien, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora déjame afirmarte algo: Jesús es Dios. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu, crearon todas las cosas. Él también es el creador. Solo que Jesús, Dios Hijo, se manifestó como hombre aquí en la tierra para venir a salvarnos y para mostrarnos cómo debe ser un hijo de Dios. Amén. Para darnos ese ejemplo, cómo debe ser un hijo de Dios. Por eso se manifestó como hombre. Y como hombre débil, por el poder del Espíritu Santo, vino a vencer en esa cruz la muerte, el pecado, a Satanás y sus demonios, la carne, la iniquidad, a romper las maldiciones. Lo hizo como hombre para que tú y yo, con la ayuda, el poder del Espíritu Santo, podamos también tener todas las victorias que Cristo ha tenido. Dale un aplauso de agradecimiento a Jesús. Entonces, Él es Dios. No vayas a pensar que por ahí Jesús es solamente un líder, un profeta, un hombre de Dios más. No, es Dios. Por eso dice: el Verbo se hizo carne. Amén. Dios se hizo hombre. Amén. Pero estando aquí en la tierra, Jesús no usó su poder como Dios, sino dice que se limitó a la condición de hombre. Se rebajó a lo sumo, a alguien débil, frágil, como nosotros. Pero tuvo la victoria por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como hombre necesitó del poder del Espíritu Santo, fue lleno, fue guiado por Él, fue investido por su poder,
y ahí empezó su ministerio. Entonces todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Buscar ser llenos del Espíritu Santo. Buscar ser bautizados, ser guiados por Él, oír su voz, tener comunión, intimidad con Él. Y todas las victorias de Cristo por la fe vienen a tu vida. Amén. ¿Está claro hasta ahí? El Evangelio, cuando queremos hacerlo con nuestras fuerzas, vamos a caer en frustración, en estancamiento, en cansancio, en confusión y finalmente en desánimo. Porque vas a fracasar una y otra vez. Amén. Esto es con el poder del Espíritu Santo. ¿Está claro hasta ahí? Que te quede bien claro, Jesús es Dios. Dale un aplauso al Señor. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, el Creador, Él es todo. Así que tú no estás siguiendo a un hombre, tú estás siguiendo a Dios. Por eso Él está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas. Tú no estás creyendo en un líder, estás creyendo en Dios. Amén. Tú no estás teniendo una religión, sino estás buscando una comunión con Dios. ¿Está muy claro? Ok, seguimos. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Entonces, la luz tiene la característica de incidir, de trascender, de influenciar. A ver, di conmigo, la luz incide, trasciende, influencia. Mira, todo este lugar, cuando no hay luz, está en oscuridad. ¿Y qué sucede? Que cuando encendemos la luz, inmediatamente la oscuridad desaparece. Amén. A ver, Enzo, apágame el bombillo y vuélveme a prender. ¿Qué sucede cuando no está presente la luz? Los dos al instante y vuelve a prender. Ahí están las tinieblas. Y cuando prende la luz, ¿qué ocurre? La luz, las tinieblas desaparecen. Dale un aplauso a Jesús. Él es la luz. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora ponlo al revés. El que no le sigue, ¿cómo anda? En tinieblas. ¿Y qué pasa cuando tú andas en tinieblas? Vas a tropezar, vas a caer. Y las tinieblas representan lo malo, representan la ignorancia, el desconocimiento, la maldad, lo pervertido, el pecado, lo inmundo. Eso representan las tinieblas. Entonces, andar en luz es andar en verdad, en tener conocimiento, entendimiento de la verdad. ¿Sí? Ahora leemos en el verso 9 y 10. Seguimos en Juan 1, de 9 y 10. Dice, aquella luz verdadera, di conmigo, luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Ves que él es el creador? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. No lo identificaron, por eso lo crucificaron. No lo reconocieron. Entonces Él es la luz de la vida. Dice, en Él estaba la vida. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre. Hay una investigación científica. Espero darme tiempo y acordarme que se los voy a buscar. En este tiempo, la robótica, la ingeniería, la ciencia, la tecnología que está avanzando tanto, están haciendo pequeños robots, ¿sí?, en miniatura, muy pequeñitos. De manera que cuando ahora hay coágulos de sangre en las arterias, en las venas, son capaces de mandar un robot con cámara y a quitar de ahí gránulos de grasa, de fibromas, de cualquier cosa que hay dentro del organismo del cuerpo y destruirlo, e ir sacando. Pequeños robots. Ustedes habrán escuchado de la colonoscopía, ¿sí? Un pequeño instrumento con cámara que introducen dentro del cuerpo, ¿sí? Pero ahora sigue avanzando la tecnología. Es lo último que está viendo en China,
pequeñísimos robots. Ya no es necesario abrir al paciente y todo. Incluso la cirugía de los riñones, ¿sí? Introducen una pequeña manguerita con eso hasta los riñones. Y están viendo por dentro, por la ecografía, las pantallas, las cámaras que llevan, ¿no? Destruyen las impurezas, los residuos, las piedras que hay y lo extraen, ¿sí? Y hace tiempo existe, hace mucho tiempo, hace décadas, pero eso se está perfeccionando más. Ahora, por causa de esas cámaras pequeñas que hay, entonces están observando qué ocurre cuando un espermatozoide ingresa al óvulo. Sabemos que hay millones y muchos quedan en el camino, muchos llegan pero no ingresan, solo uno ingresa. Y en el momento que tiene contacto con el óvulo, sucede una pequeña explosión de luz y empieza la vida. Se unen y ahí va toda la información en algo tan pequeñísimo que no se puede ver con nuestros ojos, sino con un microscopio, ¿no? Los genes, el ADN, y empieza a formarse un ser humano. Cada uno de nosotros sufrió una pequeña explosión de luz dentro del vientre de nuestra madre y estamos aquí. Dale un aplauso a Jesús. Él es la luz que alumbra a todo hombre. En Él estaba la vida. Él es la vida. Él es quien da vida. Por eso que cuando estamos enfermos, alguien está grave, clama a Él. Dile de rodillas, humillándote, dame una oportunidad de vivir. Dame tiempo para vivir, pero para su honra y gloria. Amén. Tenemos que conocer la palabra para orar conforme a la palabra. Una oración conforme a la palabra es poderosísima. Conmueve los cielos, mueve la mano de Dios. Entonces, Él es esa luz que alumbra a todo hombre, ¿sí? Entonces, amados preciosos, ¿por qué te hablo de esto? Para que entiendas, ¿sí?, que tú y yo somos hijos de luz. Vayamos a Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 5 para entender el contexto de lo que quiere decirnos en el verso 9, ¿sí? Si lo leemos un solo versículo, no entiende por qué está diciendo algo. Hay que entender el contexto. Desde el 5 hasta el 9 dice: porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escuchen, hablamos hace semanas del reino de Dios, ¿sí? Y que nosotros, cuando somos ciudadanos del reino de Dios, somos beneficiarios de todos los recursos, de todos los beneficios que hay ahí, de todos los derechos, y la herencia nos corresponde como ciudadanos del reino, ¿ya? Pero cuando hay estas cosas, tu herencia está retenida. No habla aquí de la vida eterna, está hablando de la herencia. Claramente dice: ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra. Dice, un avaro es idólatra. ¿Qué es un avaro? Que ama el dinero, lo material. Lo ama, está en su corazón, y eso es una idolatría. El Señor dice, no, que es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no recibe. Tiene su herencia, pero retenida. No lo puede tomar. Pero cuando quitamos estas cosas, automáticamente la herencia que te corresponde está a tu disposición. Amén. Dale un aplauso a Jesús por eso. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Escucha muy bien el verso 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Entonces dice, en otro tiempo, eso es antes de conocer a Cristo, antes de venir a Cristo, de conocer su palabra, éramos que tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va transformando, nos va cambiando, y la verdad muchas veces nos confronta, nos duele a la carne, ¿sí? Nos incomoda, ¿sí o no? La verdad es así. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Amén.
a ver, que te atraviesen una espada. No vas a decir, ay, qué deleite, ¿no? Sangra la carne. Amén. Sangra. Entonces es así. Y cuando duele, tú tienes que decir, gracias, Señor. ¿Cómo vas a decir? Gracias, Señor. Un aplauso. Ustedes son buenos hijos de Dios. Un aplauso para ustedes. Entonces, amados preciosos, la palabra de Dios tiene hermosísimas promesas, bellas promesas de consuelo, de esperanza, de aliento, ¿sí? Promesas de bendición, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esa verdad nos sacude. Amén. Yo recuerdo cuando empezaba a asistir a la iglesia, las primeras semanas, los primeros meses, el pastor estaba hablando y dice una palabra: el Señor aborrece los malos pensamientos. Yo casi me quedé sin aire. Yo no sabía eso. Yo no sabía, porque yo era alguien muy tranquilo y nadie sabía las cochinadas que pasaban en mi mente. Pero hay un Dios omnisciente que lo sabe todo y que aún nuestros pensamientos Él los escucha, los ve. Y yo me quedé así como, eso también, decía, yo no sabía. Y después empecé a luchar con los malos pensamientos. Y con el tiempo aprendí que cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tu mente está meditando en la palabra. Ayer me levanté de madrugada para viajar a Pucallpa. ¿Sí? 4:30 estaba despierto, alistándome para viajar. Y en mi mente retumbaba una alabanza que un día anterior estaba escuchando. Y esa música es como si sonara en tu interior. Yo no sé si te ha pasado. La música suena. Entonces va a depender en tu inconsciente en qué meditas, qué es lo que escuchas tú. O te pones a ver pura noticia de política, te pones a escuchar a Marco Antonio, por ahí, periodista, ¿sí? O alabanza, palabra, enseñanzas, ¿sí? Una de las cosas que me pasa a mí y a mi esposa, que cuando pasamos por 23 de marzo, el polideportivo, que se usa para eventos, para deportes, para danzas, festejos, conciertos, etc., recién nos enteramos qué está viendo ahí. No tenemos la costumbre de escuchar radios locales, ¿sí? No les importa qué está pasando en tal junta vecinal y esto. No vemos noticias. Hace años que no vemos televisión, ¿sí? No escuchamos radio. Escuchamos una radio cristiana. Y ahora, no es que uno no nos creemos santos. No sé cómo pasó, pero llegamos a esta situación. Lo que puedo entender es que Dios nos consagra. Dios nos aparta de toda contaminación, para que nuestra mente esté enfocada en las cosas de Dios. Amén. Y si hay cosas que me entero, noticias, yo mismo los investigo, ¿no? Por el internet. Pero ya no soy de ver noticias. Antes, cuando no tenía a Cristo, de lunes a viernes, a cierto horario, prendíamos la novela, toda la familia veíamos, ¿no? María del Barrio, sí. Y veíamos novelas, películas. Pero ya no tenemos tal costumbre en mi familia. Amén. Y no es que lo haga a propósito, simplemente es Dios que nos consagra, Él nos aparta. Amén. Entonces, lo que tú permites que entre por tus oídos, eso va a estar en tu corazón. Y conforme a tu corazón, eso es lo que tú vas a hablar. Porque hay gente que habla groserías, lisuras, insultos. Porque hay gente que tiene un lenguaje de fe, un lenguaje de fracaso. Porque ¿de qué se alimenta? ¿Con quiénes conversa? ¿Con quiénes habla? ¿De qué habla? La Biblia dice: júntate con sabios y serás sabio. La Biblia también dice: júntate con gente de fe. Amén. Así que júntese con gente de fe. Porque si tú te juntas, como dice ese dicho, ¿no? Dime con quién andas, te diré. ¿Por qué? Porque de todos modos, influencia. Si tú hablas siempre con gente que se anda quejando de todo, empiezas a quejarte. Ay, la situación está bravo, la gasolina está caro, todo está bajo, no hay venta, que no sé qué. Sí, verdad, esto, el otro, la queja. Habla con gente de fe. Amén. Y vas a empezar, su fuego te empieza
a encender. La llama que hay en su corazón por Dios te contagia, ¿sí? Pero júntate con carnales y la carne se exalta más. Entonces, dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces, ese es un proceso que va haciendo la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Siempre esa palabra nos empuja al cambio, a la transformación, al avance, al crecimiento, a dar fruto. Eso hace la palabra de Dios. Entonces dice, andemos como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? En transparencia. Amén. En honestidad, en sinceridad. Los hijos de luz no andan haciendo cosas ocultas o doble personalidad o doble vida. Por ahí supuestamente cuando nadie te ve, te metes tus traguitos, ¿no? Y en la iglesia no aparece. Cuando nadie te ve, le gritas a tu marido, gritas, insultas a tus hijos, y cuando entras a la iglesia, ¿no? Oh, hermano, Angelito le sale sus alitas, ¿sí? Entonces los hijos de luz son los mismos, las mismas en todo lugar y en todo tiempo. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Los hijos de Dios no tenemos dos personalidades, tres personalidades, una vida aquí, otra vida allá, no. Tenemos que ser los mismos y las mismas en todo lugar. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que dice acá, andemos como hijos de luz. Ahora, vamos a ver también qué significa andar en luz de una manera más profunda para saber. Cada uno tiene que medir su nivel de luz, ¿sí? Ustedes han visto que los focos, ¿no? Su nivel de luz se mide por los watts, ¿sí? Yo he visto focos que funcionan con panel, ¿sí? De 8 watts. Es bajito, funciona con paneles. Y son pequeños de 8 watts. Para poner al baño, ¿no? De 10 watts, de 12 watts. Y hay estos reflectores hasta de 200 watts que se ponen en los estadios, en los polideportivos, ¿no? En los gras sintéticos, y son reflectores de 200 watts, ¿no? 1 o 2 focos iluminan tremendo espacio, ¿sí? Entonces va a depender el nivel de poder que soporta ese bombillo. Entonces, ¿cuántos watts tienes tú? ¿Cómo van tus watts? Mira, ¿de cuántos watts es Jesucristo en lo espiritual? Debe ser más de 1 millón de watts, porque no se lo puede ni ver, ¿no? Su rostro resplandece como la luz en su esplendor, como el sol en su esplendor, ¿sí? Al mediodía hasta quema esa luz, ¿sí o no? Buscamos sombrita. Ahora nosotros como hijos de luz tenemos que llenarnos de la luz de Jesucristo, ¿sí? La luz es parte de su gloria. En lo espiritual, Él nos da luz, nos transmite su luz, nos llena de su luz. Ahora, a partir de ahora, cuando tú ores, también pide luz, esencias de luz. Y también esa esencia se usa en la guerra, ¿sí? Y las tinieblas desaparecen. Por eso dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque la luz incide, la luz trasciende, la luz influencia. Cuando prendemos la luz, ¿has visto que esa luz pasa por las ventanas, por las puertas, se ve afuera la luz? Porque eso lo hace la luz, es influencia. Si tú eres luz, escuchen, en tu trabajo vas a ser una buena influencia. En tus estudios vas a ser una influencia. En tu casa vas a ser una buena influencia, donde estés. En tu barrio. ¿Cuántos watts tienes? ¿O eres un pedacito de oscuridad? Tenemos que ser luz. Amén. Tenemos, porque somos hijos de luz y andemos en luz. Vayamos a Primera de Juan, ¿sí? Está antes de Apocalipsis, facilito para que lo encuentres. Primera de Juan, capítulo 2.
Y leemos del verso 8 al 11. Dice, escuche muy bien esto, presta oído. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? Escuchen, el ser humano por naturaleza es pecaminoso. Pecamos a veces hasta de manera inconsciente. Incluso los malos pensamientos que te vienen es de manera involuntaria, porque esa iniquidad brota de nosotros. A veces hay malos deseos que vienen de manera involuntaria, brotan. Amén. Es 1 de Juan 2 del verso 8. ¿Sí? Primera de Juan 2, no, perdón, 1:8, perdón, 1:8. Entonces, les decía, ¿qué significa esta palabra aquí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento de nuestra condición, de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para ser genuinamente humildes delante de Dios. Las personas que son orgullosas y soberbias, escuchen, muestran mucha ignorancia de la verdad. Cuando tú entiendes que eres mortal, que eres temporal, que eres débil, ¿sí? Que somos imperfectos, que cometemos errores, aunque a veces creemos que estamos haciendo bien. Esa es nuestra condición. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es la verdad. Él tiene la razón. Amén. Somos mortales. Y cuando nosotros empezamos a menospreciar a los demás, ¿sí? Nos estamos mostrando ignorancia de la verdad. Entonces, por eso, cuando alguien cree que no peca, ¿sí? Que está bien, porque hay gente que cuando tú le dices, ven a Cristo, arrepiéntete, ¿sabes lo que te dicen? ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo no mato, yo no soy delincuente, no robo, yo no le hago mal a nadie, dice. ¿Me entienden? Por la ignorancia de la verdad, dicen así, responden así. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no soy mala persona, dice. Pero el que conoce la verdad vive en constante arrepentimiento delante de Dios. Amén. Renunciando, pidiendo perdón. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Nuestra vida espiritual tiene que ser como cuando nosotros lavamos la ropa siempre. Un uso, hay que lavarlo. El cuerpo, hay que lavarlo a diario. Y como les decía, para el cuerpo está el agua y para el alma está la sangre de Cristo. Por ahí les compartí un video en los grupos de que hay un ministerio, un grupo de personas que van, toman a los loquitos, ¿sí? Que tienen 5 años, 7 años, 3 años sin bañarse y tienen el cabello como un cuero, ¿no? ¿Han visto los videos que compartí? ¿Sí? ¿Cómo está la ropa? ¿Cómo está el cuerpo? Que tienen que sobar duro, está tan pegada la mugre, la suciedad. Y los tienen que bañar sobando ahí con una malla frágil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos de Dios no lavan sus vestiduras en lo espiritual con la sangre de Cristo? En lo espiritual tu luz se va apagando y esa persona empieza a oler mal espiritualmente. ¿Amén? Y ese olor huele a orgullo, huele a soberbia, huele a rebeldía, huele a hipocresía, huele a desobediencia. Brota ese mal olor porque no nos estamos lavando con la sangre de Cristo. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados, les va a ir bien a aquellos que lavan sus vestiduras con la sangre de Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, por eso aquí dice claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estoy leyendo el 6, ¿no? 1 Juan 1, el 6.
si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si no, es que hermano, yo oro todos los días, yo tengo comunión con Dios. Una vez tuve una experiencia, había una persona que paraba en fracasos espirituales. Yo le decía, pero clama al Señor, ora de esta manera. Y yo oro todos los días, el Señor sabe que yo oro. Me levanto a la madrugada y busco. Y yo me sentía un pecador a su lado. Decía, wow, ¿cómo ora esta persona? Quisiera orar como esa persona. Pero ¿por qué esas caídas constantemente? Yo me sentía mal. Dios mío, quisiera orar como esa persona. Yo a veces me quedo dormido y esto se levanta a la madrugada a orar y ora duro. Pero luego el Señor habló a mi corazón que me mentía, porque el que tiene comunión con Cristo da fruto. El que está unido a mí lleva mucho fruto. Amén. Por eso hay que también saber orar, porque de pronto no están orando conforme a la palabra de Dios. Hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios para orar conforme a la palabra de Dios. Entonces, y ahí dice las Escrituras, si decimos, porque hay gente que dice que ora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué me falta, Señor? ¿En qué estoy fallando? Muy bien, voy a hacer eso. Acciona, toma decisiones. Eso es practicar la verdad. Amén. Pero si no decides actuar conforme a la verdad, no estás practicando la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, escuchen, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Otra vez, esto es muy importante. Pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Quién Él? ¿Quién está en luz? Jesucristo. Está en luz, es luz. Y si nosotros andamos en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes comunión con Dios? Eres alguien tratable con todos. Eres alguien amable con todos. Es alguien que no se aísla de los demás. Es alguien que no se aleja de los demás. Pero cuando las tinieblas van entrando, se aíslan, se alejan, se apartan de la iglesia, se apartan de los hermanos, de los hijos de Dios, poniendo muchísimas excusas, que ya estoy viejo para creer excusas. Amén. Por no decir la verdad. Estoy pecando a escondidas. Amén. Estoy llevando doble vida. Más fácil decir así. Y qué bueno que me han engañado, me han decepcionado, para que ya no me engañe. Amén. Hay gente que le empieza a tener bronca a su pastor de la nada. Y eso dice muchas cosas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Le es fácil? Abrazar, saludar, sonríe, porque eso produce la luz. En esa luz viene amor, viene gozo, viene paz, viene sinceridad, viene amabilidad, viene servicio, porque esa es esa luz de Jesucristo. Dale un aplauso a Él. ¿Y qué pasa? Ahí dice, ¿no? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que venimos a la iglesia, los que congregamos, no es porque somos santitos y perfectos, es porque somos pecadores y necesitamos de Dios. Amén. Es porque pecamos y necesitamos de Dios. ¿Por qué yo estoy en Cristo? Porque lo necesito cada día. Lo necesito en mi vida en todo tiempo. Entonces hay gente que cree que los que van a la iglesia es porque son perfectos y santos, y si te enojas te señalan. Ajá, ¿ves? Así son los hermanos. Por eso yo no voy, dice. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos han dicho así? Ya ves, así son los evangélicos, nos dice. Pero qué bueno, en parte es para que todos nosotros cuidemos nuestro testimonio y andemos en luz. Y que cuando nos señalen y es mentira, no nos afecta. Pero cuando nos señalan y es verdad, da vergüenza. Amén. Da vergüenza. Leemos otra vez. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora escuche muy bien este verso 9, que cuando yo me convertí a Cristo, las primeras reuniones me hicieron memorizar esta promesa. Y desde ahí no se me olvida. Escucha muy bien. Si confesamos nuestros pecados, repite conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repite otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale un aplauso a Jesús. ¿Por qué dice las Escrituras, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo? ¿Por qué? Sería injusto que cada vez que fallas Dios no te quiera perdonar y te dijera, no, tú siempre en lo mismo, tú siempre cayendo, tú siempre en lo mismo, tú siempre cayendo, o ya te perdoné 3 veces, ya no hay cuarta. ¿Por qué dice que Él es justo? Porque nadie más que Dios, escuchen, nadie más que Dios sabe nuestra debilidad, nuestra imperfección. Amén. Por eso Él es misericordioso con nosotros. Por eso nos comprende, nos tiene paciencia, y cada vez que vienes con un corazón sincero, arrepentido, Él te limpia y te lava. Todos los que hemos sido papás y hemos tenido hijos pequeños, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tu bebé se hace popó? No lo botas a la basura, ¿no? Ya está apestando, huele mal, ¿no? Ya se ensució, huele mal y lo botas al bebé. No hacemos eso, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Agarramos ese popó, ¿no? Y a limpiarlo, ¿sí? Incluso ni nos tapamos la nariz. Tenemos tanto amor que eso no huele o no apesta. Lo limpiamos, lo bañamos, le echamos talquito, otra vez lo cambiamos y otra vez está, ¿no? Sí. Y papá Dios también es así. Mientras vamos creciendo, vamos madurando, a cada rato nos hacemos popó. Y Él agarra con su fidelidad, su justicia, su misericordia, nos limpia, nos lava. Por eso dice así. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno, Él es fiel, es justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, cuando nosotros vamos a arreglar cuentas con Dios, hay que hacer 2 cosas. Uno, pedir perdón, y otro, pedir que nos limpie con la sangre de Cristo. Amén. Hay que limpiarse. No solo decir, Señor, perdóname y quedar mal, oliendo mal. Pues hay que lavarse. Y que en lo espiritual quedas limpio. ¿Sí? Por eso les mandé esos videitos de esos loquitos que no se bañan 5 años, 7 años. Y en el video no se siente que huele. Pero anda, acércate a uno en esa condición. Huele a popó, a pichi, a sudores. Es nauseabundo. Y de verdad me impactó el corazón el trabajo que hacen esos jóvenes ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos toca hacer liberación a la gente que están endemoniados? Huelen a loquitos. Amén. Y por eso que todos los hijos de Dios nos tenemos que limpiar para no oler mal. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, amados preciosos, seguimos. El verso 10, escuchen. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Ahora leemos el capítulo 2. Seguimos en 1 Juan para terminar. Vamos terminando. San Juan 2, del verso 8 al 11. ¿Sí? 1 Juan 2, del 8. Perdón, el del 9 leemos, del 9 al 11. Dice, el que dice que está en luz, presta atención, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Leemos otra vez, el que dice que está en luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Es una mentira. Si andas resentido con alguien, resentida, odiando, hablando su mal de alguien, ¿sí? Todavía estás en tinieblas. Falta luz. Amén. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Escuchen el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Y qué pasa? Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo que les decía al principio, ¿no? El que camina en tinieblas no sabe a dónde va a tropezar, va a caer. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el andar en tinieblas, escuchen, te va a desenfocar, vas a perder el propósito, no vas a saber a dónde vas, porque tú crees que estás yendo a una dirección, crees que te está yendo bien, pero no vas a llegar a ningún lugar. No se puede andar en tinieblas y llegar a tu propósito. No se puede. No se puede. O somos hijos de luz o somos tinieblas. Amén. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? ¿Cuántos hijos de luz hay? Ahora, ese reino de luz está influenciando nuestra vida, llevándonos al cambio, a la transformación, al avance, al crecimiento. Es un proceso. Amén. Y el Señor es fiel y justo y entiende. Es un proceso. Y Él conoce los corazones de aquellos que quieren avanzar, que quieren crecer. Él conoce. Entonces, si hay muchas cosas que aún te faltan, Él está esperando ese tiempo, ese momento, que practiques la verdad. Amén. Que practiques. Entonces, amados preciosos, ¿por qué este mensaje? Hace muy poco el Señor nos empezó a hablar de luz. Hace horas. Y este mensaje está calientito para ustedes. Luz. Luz. La Biblia dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Cuanto más palabra, vas a entender muchas cosas. Muchas respuestas van a venir a tu vida. Vas a tener claridad, dirección en tu vida. Vas a saber tomar decisiones con facilidad porque estás lleno de la palabra. Automáticamente produce sabiduría, inteligencia, respuestas, dirección. Porque el que está en tinieblas no sabe a dónde va. O tropieza. Amén. Y ese tropiezo significa cometer errores, llegar en fracasos, en decisiones que al final nos traen dolor y sufrimiento. Nos ponemos de pie para pedir esa luz. La palabra de Dios es tan clara como su luz, tan específica, tan sencilla que podemos entenderlo. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos para que no te distraigas. Ahora mira a Jesús. Él es la luz del mundo, así como está en Apocalipsis, con sus vestiduras blanca como la lana, como la nieve, sus pies como bronce bruñido, refulgentes como en un horno, su rostro como la luz del sol cuando está en su resplendor, y en su pecho un cinto de oro. ¿Y sabes lo que dice ahí? Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Dile, Señor, yo necesito de tu luz. Hoy te pido que me llenes de tu luz. Ilumina mi espíritu. Ilumina mi alma, Señor. Quita las tinieblas que hay en mí. Quita las tinieblas que hay en mi mente, Señor. Quita aquello que es de las tinieblas que está en mi corazón.
tu luz penetre todo mi ser, Señor. Abre tus manitos y está cayendo esa luz. Es una señal de que estás recibiendo, de que estás creyendo que estás recibiendo de esa luz. Dile: Señor, tú eres la luz del mundo. Tú eres mi luz, dile. Alumbra mi vida, alumbra mi salud, alumbra mi economía, alumbra mi entendimiento, alumbra mi mente, Señor, mis emociones, mi voluntad. Alumbra, Señor, ilumíname. Que tu luz resplandezca en mí, Señor. Ahora declara con tu boca: soy un hijo de luz, soy una hija de luz. Espíritu Santo, ayúdame a andar en luz. Quiero ser el mismo en todo lugar, Señor. Quiero ser la misma en todo lugar. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Gracias, Señor Jesús. Llénanos tanto de tu luz, Señor, para incidir, para influenciar. Esa luz que trasciende, Señor. Gracias, Jesús. Y en lo espiritual aún tus ojos van a alumbrar. Eso es muy real. Si tus ojos son buenos, tu cuerpo está en luz. Ten cuidado lo que estás mirando. Porque el Señor dice: si tus ojos son malos, tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues bien la luz que hay en ti. Ahora dile: Señor, perdóname por lo que he estado mirando con mis ojos, haciendo ingresar tinieblas, inmundicia a mi cuerpo. Límpiame, dile, con tu luz, Señor. Hoy que tu luz, Señor, nos llene, nos sature, nos resplandezca, nos traspase y quita las tinieblas, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres mi luz. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Yo recibo de tu luz. Vamos, decláralo con tu boca. Yo recibo de tu luz. Gracias, Señor Jesús. Y esa luz nos está transformando, nos está cambiando, nos está llevando a la acción, a practicar la verdad. Gracias. Gracias, Señor. Ahora quiero que abras tus ojitos y con esa luz abraza a 4 o 5 personas. Dile: somos hijos de luz. Amén. Abraza, porque ya te has llenado de ese amor, de esa paz, de ese gozo, de esa humildad que tiene la luz de Jesús, de ese servicio que trae la luz de Jesús. Dile: somos hijos de luz.